veces que decimos, no, yo no he sufrido. No, pero sí hemos sufrido, iglesia. Y es de reconocer, ¿verdad?, de que hay cierto tipo de abandono en nosotros. Entonces, nuestro Señor también pasó por eso, le cuento. Cuando estaba en la cruz, le dice al Padre: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Le dice nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús, antes de la cruz, ¿verdad? Le dice: ¿por qué me has abandonado? Entonces, usted sabe bien de que el Señor lo deja por un momento, mientras el pecado de nuestra vida, nuestro pecado fue hacia Él. Entonces es cuando el Padre viene a voltear su mirada, porque no puede soportar el pecado. ¿Estás aquí, iglesia? Porque el Padre no puede soportar ver el pecado. Entonces tornó su mirada, porque todas nuestras fallas, nuestros pecados habían caído sobre Él. Entonces me ponía a pensar yo: Señor, si tú pasaste por eso, ¿cuánto no nosotros? Y ese es el grave error. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces dudamos. ¿Cuántos han dudado de Dios? Ay, gracias. ¿Cuántos han dudado de Dios? De repente usted no dice: Señor, ¿dónde estás? ¿Sí? Pero ¿sabe una cosa, iglesia? Muchos nos quejamos del abandono de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que se enojó, una de las razones por la cual se enojó más con el pueblo de Israel fue por eso. Porque dudó de su amor, porque dudó de su misericordia, porque dudó de lo que el Señor podía hacer con ellos. Entonces, esto es muchas veces el error que nosotros caemos como hijos. Porque yo te platico, yo le puedo decir, y usted no me dejará mentir, obvio me va a decir: pastora, obvio, pastora, todos somos hijos, ¿verdad? Okay. Pero no todos somos padres. Aquí empezamos a ser padres, aquí empezamos a aprender a ser padres. Usted puede decirme: ay, yo tengo tantos años de ser padre. No, pero no lo sabe todo. Aún todavía vamos en este caminar. Y me ponía a pensar en esta parábola del hijo pródigo, porque todo vemos aquí a tres personajes. Vemos al hijo, a dos hijos, y vemos al padre. Amén. Pero ¿dónde está la madre? ¿Sí? ¿Dónde quedó la madre? Y eso me ponía a pensar: bueno, probablemente no estaba integrada esa familia. No se menciona la madre. No vemos a una entidad femenina ahí. Entonces probablemente existió, pero no se le tomó en cuenta. Amén. Y aquí puede usted ver parejas. ¿Cuántas parejas hay aquí? 2. Gracias, Señor. ¿Cuántas parejas hay aquí? Amén. Fíjense que de lejitos, como decía el hermano ayer, todos se ven happy family. ¿Sí? Todos se ven felices. Aquí pudimos entrar de la mano con nuestra esposa, nuestro esposo, pero ¿quién sabe qué pasa en casa? Ajá. ¿Qué puede pasar en casa? Aquí mostramos lo más lindo, lo más bello, amén. Entonces, iglesia, yo me ponía a pensar en eso. ¿Cuánta imperfección hay en nosotros que escondemos, que no se evidencia? O probablemente emociones que aún todavía no evidenciamos como padres. Porque el hecho de que el padre se haya quedado en casa no quiso decir que no sufría. ¿Sí? El padre, usted puede verlo en casa, el hijo se va de casa y no vuelve hasta 2, 5 años. Pero eso no quiere decir que el padre deje de amar. Usted deja de amar. Usted es padre, usted deja de amar. No, sigue siendo hijos. Pero el hecho de que usted no llore, usted llora por dentro. ¿O miento? Lloramos por dentro y probablemente nos podrán caracterizar como gente dura, gente machetera, padres sin amor. Pero el hecho de que usted no me vea llorar no quiere decir que yo no lo amo a usted.
El hecho de que el padre no lloró y salió corriendo a buscarlo no quiere decir que no lo amaba al hijo pródigo. ¿Estás aquí, iglesia? Entonces muchas veces caemos en el error de poder señalar: este no es buen padre, es que no la agarra de la mano. Mire, ¿cómo entro yo con mi pareja? O sea, mire, así se hace, mire, agarre a su hermano, aquí se halla, y agarra a su pareja, ¿verdad? Y entremos, aunque solamente de la mano entre a la iglesia, y en la casa sartenazos, ¿verdad? Ay, Señor del cielo. Queremos enseñar, queremos venir a enseñar cómo es el matrimonio. Nosotros como mujeres queremos decirle al varón cómo tiene que comportarse. Sí. El varón quiere decirle a la mujer cómo tiene que ser una mujer. ¿O no? El pueblo quiere decirle al pastor cómo tiene que ser un pastor. Y viuda, de paso. Muéstreme cómo es un pastor. El pueblo quiere decir a los músicos cómo tiene que ser un músico. Los músicos quieren decirle a los ujieres cómo tiene que ser un ujier. El ujier quiere decirle a los diáconos cómo tiene que ser un diácono. Entonces, mire, iglesia, nosotros esperamos recibir cosas que no sabemos. ¿Qué es estar en los zapatos de la persona? Perdóneme la expresión, hasta que el hombre sepa qué es parir un hijo, me va a decir usted qué es ser una madre. Hasta que la mujer sepa qué es ser un sacerdote y cargar con la responsabilidad de una casa, usted va a decirle al padre cómo tiene que ser un padre. Mientras tanto no podemos decir nada, iglesia. ¿Estás aquí? Mire, esta palabra puede sonar muy dura, y esa sonrisita me gusta. Ríase más. Mientras más entra la inyección, más rico. Ablándese, dígale a su hermano, porque Dios nos quiere hablar. A mí me habló. Entonces, hay una palabra rica. Dígale a su hermano, hay una palabra rica hoy. Prepárate. Aleluya. Dele palmas al Señor si puede. Empezamos con la primera porción de la palabra y dice en Filipenses 4:19, dice: y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y aquí nos dice: Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Pero yo te preguntaba, ¿cuántos hemos dudado de la misericordia del Señor? ¿Cuántos hemos dudado en una petición, iglesia, que le presentamos al Señor? Mire, yo tengo peticiones, le cuento. ¿Usted tiene peticiones que le ha presentado al Señor y ha visto respuesta de la noche a la mañana? Ay, gracias, Señor, pensé que solo a mí me pasaba. Y así queremos. Y porque el Señor no nos contesta de la noche a la mañana, empezamos a dudar. Y dice: Señor, ¿será que estás conmigo? Mire, yo tengo peticiones que han durado años. Han durado años esas peticiones que yo le... Señor, en su tiempo tú darás lo que es mejor. Amén. Pero eso no quiere decir que no eres hijo. ¿O sí? Eso no quiere decir que el Padre dejó de amarte. Eso quiere decir que quiere lo mejor para ti. Amén. Él siempre quiere lo mejor para nosotros y sabe verdaderamente tu necesidad. Porque probablemente la necesidad que tú pienses tener y decir: es mi necesidad, el Señor te dice: no, papito, o no, mamita, es emoción. ¿Sí? Pero para nosotros es una necesidad. Señor, yo necesito. Y te dice el Señor: no necesitas. Es emoción. ¿Para qué lo quieres? O sea, primeramente, ¿para qué lo quieres? Meditemos, ¿verdad? Antes de suplicar al Señor, ¿para qué, Señor, lo voy a usar? Gloria al Señor. Deme más tiempo. Mira, ahí está no me habían puesto eso. Gracias, Señor. Aleluya. Salmos 34:15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Aleluya.
Mire, en Mateo, yo quería leerle esto. Pero en Mateo 14:30 dice: pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo, y empezando a hundirse gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y eso es lo que nos entra a nosotros en un momento crítico, en un momento de tormenta, en un momento de desierto. Es lo primero que entra, la duda. Amén. Entonces, y eso me ponía el Señor a mí. Mi pueblo ha dejado de orar, mi pueblo ha dejado de interceder cuando más recia es la tormenta. Y es cuando viene el desánimo. Y ahí me quebrantaba. Mire que yo me pongo a meditar en mi sillón y me quebrantaba y me hablaba. Yo le estoy platicando de mí, a mi iglesia, porque me decía el Señor: mi pueblo cuando más debe de clamar es cuando más suelta. ¿Por qué? Porque vemos la tormenta recia, vemos el desierto recio y nos venimos a desanimar. Pero algo que me llamaba la atención, que me decía el Señor: fue justo lo que pasó. Mi pueblo, fue justo lo que pasaron mis discípulos antes de que el Mesías fuera entregado. ¿Usted se dio cuenta cómo les cargó el cansancio? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué sintieron? Se sintieron tristes, deprimidos, se sintieron lo más cansado. Pero así trabaja el diablo. Y eso me decía el Señor: hazle saber cómo opera el enemigo. Y yo le vengo a hablar esta palabra porque viene de parte del Señor. Con la autoridad que el Señor me da, yo vengo a decirle esto: sabe discernir las operaciones del adversario, porque cuando más débil tú te encuentras es cuando más tienes que agarrarte de la oración, porque se avecina una victoria. Se avecina una victoria, y es lo que el enemigo quiere impedir, que el Señor lo reprenda. Y eso me decía el Señor: avívalos. Diles que se aviven en la oración, porque ellos se empiezan a menguar. Ellos me empiezan a entregar su espada cuando tienen que empuñar espada aún más fuerte, porque lo van a necesitar. Porque los discípulos necesitaron esa oración, porque estaba a punto de ser entregado su Señor. Ay, esto está lindo, está tremendo, iglesia. Avívame, dile al Señor: avívame. Avívanos, Señor, que lo necesitamos. Y yo quiero hablarle de este tema: ¿hijo de Dios? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? ¿Seré hijo de Dios? Y como subtítulo le iba a poner: vuelve a casa. Ese era el subtítulo que le iba a poner. Y le decía: Yuri, mire, son esos días, esos temas de que no sé, le decía yo, no, pero por el momento este es el tema: hijo de Dios. Pero estando ahí atrás me daba, y se le puede cambiar, cambiémosle: vuelve a casa. Y así me hablaba: vuelva a casa. ¿Por qué? Porque tú puedes estar aquí, iglesia. Dígale, mira, dele con todo respeto, dígale a su hermano: puedes estar aquí, pero a la misma vez no sentirte en casa. Y yo te vengo a decir: eres hijo y eres amado. Eres amado por el Padre, eres escogido, sellado desde antes de la fundación del mundo. Tienes un propósito. Dios te desea, Dios te ama, Dios te busca. Dios nos hace muchas preguntas, tal como se lo hizo a sus hijos. Fíjese que a Elías, yo me ponía a pensar, a Elías le dice: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Ponte a meditar, ¿qué estás haciendo aquí? A Pedro le dicen: ¿por qué no creíste? A Pablo dice: ¿por qué me persigues? Mire cómo trabaja el Señor, ¿verdad? En preguntas que le hace a sus hijos: ¿por qué me persigues? Y son preguntas que vienen a resonar en el interior, en nuestro interior, y nos ponemos a pensar: ¿eres hijo? ¿Seré hijo de Dios? Porque me siento abandonado.
porque me siento como que si no soy hijo. Y gloria al Señor, porque el Señor viene a confirmar una palabra. Y yo me diré, mire, por misericordia del Señor Él derrama la revelación. No es porque uno se crea mucho. Yo soy la menos indicada que tiene que estar acá arriba hablándole de esta palabra. Probablemente yo soy necesitada y probablemente más necesitada que usted. Pero muchas veces necesitamos que el Señor nos mueva el petate, nos mueva el cimiento y nos haga entender quién somos. Nos venga a decir quién verdaderamente somos y sentir quién verdaderamente somos para Dios. Amén. Entonces yo le hago esa pregunta: ¿eres hijo? ¿Eres hijo? Sí, con convicción así se dice: soy hijo de Dios y me siento hijo de Dios. Aleluya. Ahora, ¿has dudado del amor de Dios? Yo quiero entrar de lleno. La Biblia está llena de escenas, de acontecimientos. Hay parábolas que el Señor dejó plasmada en la palabra y vienen a corroborar lo que es el reino. Y eso es impresionante, porque muchas veces en las parábolas viene a hacernos entender: así es mi reino, así es mi reino, así es como tienen que caminar los hijos del reino. Eso es lo que quería plasmar en los corazones, mi Señor, por parábolas. Así es el reino, así es el reino, así es como tienen que caminar mis hijos. Entonces yo quiero entrar a Lucas y mire, una vez más, Lucas 15, 11 al 12. Y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece. Y él le repartió sus bienes. Diga conmigo: bienes. Y usted se da cuenta, y muchas veces se nos ha dicho: ¿cuándo es que se da la herencia? ¿Cuándo es que se reparte la herencia? Cuando el padre muere, ¿verdad que sí? Le cuento una experiencia. Hasta entonces son repartidas la herencia ya cuando el padre muere. Pero yo me acordaba y quiero compartirle esta experiencia que yo tuve cuando tenía mis 4 años. ¿Quiere escuchar? Siéntese bien. Todavía no tiene prisa, ¿verdad? Santo Dios, mire, media hora me queda. Pero fíjese que cuando yo era una niña, que no hace mucho eso, tenía yo como mis 4, 5 años tenía. Mi mamá tenía una máquina de coser. Los que son de Guatemala o probablemente México no me dejarán mentir, pero usted se acuerda de aquellas máquinas de coser que tenían pedal, que las tenía que hacer así para que funcionara, ¿sí? Bueno, mi mamá tenía una de esas y yo estaba fascinada con esa máquina, cómo mi mamá cosía y hacía de todo, bien lindo, y me quedaba impresionada de la creatividad que tenía ella. Y le decía: mamá, le digo yo, cuando usted se muera, yo quiero esta máquina. Ok, le decía yo. Entonces, y ya sabía, ¿verdad? Ella decía: esa va a ser su herencia, me decía. La máquina de cosas. Mire lo que pedía yo. Entonces me ponía a pensar. Y cada día le preguntaba: ma, ¿y cuándo te vas a morir? Yo que sabía que era morir, pues a mí me decían que era morir, o sea, dormir, pero no, realmente no sabía qué era. Entonces le decía: mamá, ¿cuándo te vas a morir? Pero yo estaba más interesada en la máquina, ¿verdad? Entonces me ponía yo a pensar en eso. Qué mentalidad, qué ignorancia, ¿verdad? Mucha ignorancia había en mí. Y eso es lo que hubo en el pródigo: ignorancia. No sabía lo que hacía. Y le dice: dame la herencia, mi parte, lo que me corresponde. No le correspondía nada hasta que él falleciera. Hasta que el padre falleciera no le tocaba nada. Amén. Y eso es lo triste, que muchas veces estamos más interesados en los bienes
en las bendiciones que el Señor nos puede dar, mas no en el que provee. No nos importa quién provee. Mientras yo esté bien, pastora, mientras yo tenga casa, yo tenga comida, yo tenga algo de dinerito, ¿verdad? Y mientras todo eso, yo estoy bien. Pero no nos interesamos en quién te provee. ¿Quién nos provee? Y eso es lo que nos tiene que interesar más. ¿Estás aquí porque le amas? ¿Estás aquí porque te trajeron? ¿O estás aquí porque viniste a ver algo más? ¿O viniste porque verdaderamente fuiste seducido por su presencia y dijiste, yo quiero estar en tu presencia, Señor? No hay nada mejor que estar en tu casa. A pesar de que no tengamos, a pesar de que se nos haya quitado todo, a pesar que se nos siga quitando cosas, tu amor no tiene que menguar. Tu amor no puede menguar, porque el amor del Padre no mengua. El amor del Padre es consistente, es permanente, es perdurable. Le falles o no le falles, Él te ama, pero también te va a corregir. Viene corrección. Amén. Que todo eso sirva para acercarnos más a Él. Y hoy viene a decirte una vez más el Señor: vuelve a casa. Vuelve a casa, que el Señor te espera. Entonces dice: dame la parte de los bienes que me pertenece. Y Él les repartió sus bienes. Él les repartió sus bienes. Entonces yo quiero leerle en la King James Version. Aquí va a salir usted hablando inglés, le cuento. Diga conmigo: wow. Ok, pastor, diga usted. Dice Luke 15:12. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided into them his living. Y si usted no sabe inglés, por lo menos se va a llevar esta palabra. Diga conmigo: his living. His living. Mis bienes, mi herencia. Y ahí me quedé yo. Mi herencia, mis bienes. ¿Qué bienes hablaba? Y nos vamos a la definición en la palabra griega 979, que viene de la palabra bios. Diga conmigo: bios. Es una palabra primaria que quiere decir vida. Literalmente el estado presente de existencia, por implicación los medios de vivir, bien, sustento, vida. Como quien dice, el hijo pródigo se acercó al padre y le dice: dame, ¿qué? ¿Qué? Tu vida. Fueron tuyos, pero ahora él venía a reclamar la vida de ¿quién? Del Padre. Dame tu vida, lo cual nos viene a dar a entender de que todo lo que había hecho el Padre se lo venía a pedir el Hijo. Y eso me impresionaba fuertemente, me clavaba como una espada en mi corazón. Y me decía: mi Señor, mucha gente está desperdiciando mi vida, lo que yo les di, porque yo me di todo por ellos. Muchos se han ido a prostituir con lo que es mío, con lo que yo les di. Les di vida. Les di vida. Les di, puse en sus manos vida. Y eso es lo que tiene que quedar plasmado en nuestro corazón, porque no es cualquier cosa. ¿Qué has hecho con lo que el Señor ha puesto en tus manos? ¿Qué has hecho con la vida que el Señor vino a derramar? No fue por gusto. Vino a dar su sangre, vino a dar su vida por ti. Vienen ellos y se lo piden: dame mi herencia, dame la vida, dame todo lo que has acumulado. Sí, le dijo el Padre, no titubió, te lo voy a dar.
Y es lo que muchas veces pasa con nosotros. No meditamos, por eso le decía a usted, en ignorancia pedimos cosas. ¿Se da cuenta, iglesia? Muchas veces en ignorancia pedimos cosas y te dice, Señor, pero ¿para qué lo quieres? Ahorita regreso, Señor, mira, ahorita te lo voy a regresar. No. Sepamos pedir, porque cuando el Señor nos bendice, tenemos que fijar bien en el estado que estamos, el estado espiritual, porque de acuerdo a tu estado espiritual, diga conmigo, así voy a pedir. ¿Sí? ¿Está conmigo? Mire, usted está en la carne. Si usted está en la carne, usted va a pedir carne. Que no diga amén. Estamos en la carne, vamos a pedir carne. Estamos en el espíritu, usted va a pedir búsqueda y santidad, consagración. Eso va a pedir. Entonces sepamos bien qué estamos pidiendo. ¿Qué le estoy pidiendo al Señor? ¿Qué pedimos? Aquí el hijo pródigo vino a pedir mis bienes, Señor. Por eso cuando usted diezma, cuando usted ofrenda, ¿qué está depositando? ¿Qué está depositando? Vida. Y eso fue lo que le repartió el Padre. Vida. Bendito Rey, imagínese. Bendito. Lucas 15:15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase puercos. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, ciudadanos que no guardaban el pacto del Señor. Y cuando te acercas a gente que no guarda el pacto del Señor, cuando nos acercamos, que la vez pasada que les decía, ¿verdad? Cuando nos acercamos a gente extranjera, la gente extranjera hace cosas diferentes que el Hijo de Dios, ¿verdad? Que el que tiene pacto. Amén, iglesia, ¿sí? Bueno, hacen cosas diferentes, pero empezamos a ver las cosas que ellos hacen y empezamos a hacer lo que ellos hacen, ¿sí? Empezamos a practicar lo que ellos hacen. Lo grave de esto, que nos empieza a gustar lo que ellos hacen. Lo más grave, que lo empezamos a saborear y lo sentimos rico, ¿sí? Entonces nos hacemos tan parte que dices, no está mal el tamal. Amén, porque lo vemos bien, iglesia. Entonces vienen a darle aquí un trabajo de apacentar ¿qué? Cerdos. Y ese era el animal pues desechado por los judíos, ¿verdad? Entonces, ¿qué venía a apacentar? No está tan difícil, conteste. Ajá. ¿Quién dijo allá? Repita otra vez, ¿quién lo dijo? ¿Qué estaba sustentando el hijo pródigo? La inmundicia. Como quien dice, mira, no te ves tan agradable, pero te voy a dar de comer. Diga conmigo, ay, ay, ay. Se ve mal. Pero empezamos a hacer cosas que los extranjeros hacen. Y dice, no está mal, pero ahí estás en la pocilga. Y te dice el Padre y te redarguye. Y te dice, pero si tú no fuiste creado para alimentar demonios, no fuiste creado para sustentar la inmundicia, no fuiste creado para eso. Póngase a pensar la estima de aquel hijo, hasta dónde había llegado a poder saborear las algarrobas que comían los cerdos. ¿Qué estima? ¿Cómo estaba su estima? ¿Cómo estaba su estado como hijo? Yo me ponía a pensar en esto cuando fui a Israel. Ellos son muy, muy recatados en lo que es el alimento, lo practican tal como está en la ley. Andábamos buscando un lugar donde comer pescado. Y raro el lugar allá. Raro el lugar. No, dice que no es kosher, así se le llama a los lugares que son comidas apropiadas en la dieta judía. Entonces,
Y estábamos, llévenos a un lugar donde comer marisco, o sea, marisco, ¿verdad? Rico. El que le gusta el marisco sabe que es marisco, ¿verdad? Y esperábamos encontrar algo allá en la playa, o sea, comida rica. No, no había. Porque todo lo que es el camarón, todo lo que no tiene escama, todo lo que no tiene aletas, es inmundo. Es inmundo. Y me ponía a pensar en esto. Cuán cuidadoso es el judío en su alimento. Y me ponía a pensar a mí, persona, como hispano. ¿Tenemos cuidado, iglesia? Mire, yo no como carne de cerdo, yo no como carne de marrano, digo de res, yo no como, puede decir usted. Yo me cuido, yo me cuido, yo me cuido. Podrá decir. No, hermano, el hispano es bueno para el diente. El hispano le entra a todo le entramos. Carnitas de todo, cueros y de chicharrones y de todo le damos. Mientras se pueda comer, dice usted, véngase, venga a tu reino y hágase tu voluntad. De todo le entramos. Pero pongámoslo en lo espiritual. Mire, yo siempre se lo pongo en lo espiritual. En lo espiritual sí tenemos que ser cuidadosos. ¿Qué le metemos? ¿Qué le metemos al cuerpo? Y sobre todo, ¿qué le metemos aquí? A la mente. ¿Qué le metemos? ¿Con qué sustentamos nuestra mente? Pregúntele a su hermano. No se va a enojar, ¿verdad? Pregúntele, ¿de qué sustentas tus oídos? ¿De qué sustentas tus ojos? ¿De qué los sustentas? Para que apacentase puercos. Esto está grave. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos. Y usted se da cuenta, usted si no conoce las algarrobas, son unas vainitas así. Que yo las conocía allá, ahorita al llegar. Son vainitas, las algarrobas. Mas nadie le daba. Mas nadie le daba. O sea que la porción para los cerdos ya estaba preparada. Y de ahí no podía tocar nada. Pero se le antojaba. Está tremendo esto. Hasta que volvió en sí. Hasta que volvió en sí, iglesia. Ay, Señor, cosas que nos llamaban la atención empiezan a ser más apetecibles, más que no nos llamaban. Aquello que veíamos inmundo, aquello que decíamos, esto no puede entrar en mí, empezamos a verlo rico. Empezamos a querer ser alimentados por ello. Voy rápido porque me quedan 21 minutos. Lucas 15:18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado. Y aquí me voy a detener un poquito yo. Volviendo en sí, dice, hasta que volvió en sí, versículo 17, hasta que volví en sí. Todavía estaba en la pocilga cuando volvió en sí. No quería decir que había salido y dijo eso, no, todavía estaba ahí cuando volvió en sí. Y en sí dijo: ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Yo me pongo a pensar, ¿verdad? Si soy hijo, ¿quién soy yo para estar en este lugar? Este no es mi lugar. Pero, ¿sabe lo que me ponía a pensar? Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Y empezó a empezar. Ay, ¿cómo le diré? Señor, tuve un sueño y se me reveló que tenía que venir contigo. No, pero eso no va a funcionar. ¿Será que mejor llego y me tiro a sus pies y le digo: aquí estoy? Empezó a planear el hijo. No, dice: regresaré y le diré a mi padre: he pecado. Yo he pecado. Lo interesante de esto, que usted se podrá, medite en esta escena. El hijo empezó a preparar el plan. ¿Qué voy a decirle? Sabemos que hemos fallado, iglesia. Somos hijos y tenemos un padre biológico.
Y muchas veces usted le falló al padre, ¿verdad que sí? Bueno, cuando estaba chico, pensemos cuando estábamos chicos, cuando usted le fallaba al padre y metía las extremidades hasta donde ya no hallaba cómo acercarse al padre, porque decía, si digo la verdad, diga conmigo, me va a caer. Bueno, a mí me pasaba eso. ¿Cómo me acerco? ¿Y cómo me voy a acercar? Y teníamos planeado, ¿verdad? ¿Qué decir? ¿Qué mentira echar? Ay, tal vez a usted no le pasó eso. Perdónenme. ¿Qué mentira voy a echar? ¿Qué cosa voy a decir para justificarme? Yo me pongo a pensar en esa escena, ¿verdad? Póngase a pensar, métase conmigo. ¿Está aquí, iglesia? Metámonos. ¿Qué planearía? ¿Qué plan trazó el hijo pródigo? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo me voy a acercar al Padre? Y esto me enseñaba el Señor. No sabía que el Padre no estaba esperando una excusa. No sabía que el Padre estaba esperando solamente sentado, en silencio. Y usted no va a ver rezongar al Padre acá. ¿Qué dijo el Padre? ¿Lo voy a rechazar? No. El Padre solamente, así como está usted, mire, sentadito, cruce los brazos, así mire. Sí, así estaba el Padre. Sentado, y me ponía a pensar, probablemente se paraba y veía, ¿cuándo aparece mi hijo? ¿Cuándo aparece mi hijo? Y me imagino que salía otra vez a ver, ¿cuándo aparece mi hijo? Y aquel hijo planeando, maquinando, mi padre está enojado, se va a enojar, me va a decir hasta que de qué me voy a morir, me va a regañar, me va a maldecir. Y de todo, cuando el padre lloraba por dentro solamente. Y decía, anhelo las horas que regrese mi hijo a casa. Cuánto anhelo que él regrese a casa. Cuánto anhelo que volver a verlo una vez más, tan solo una vez más, volverlo a abrazar. No sabía cuánto el Padre lo amaba. Volvió en sí, pero aún todavía no se le había revelado cuánto el Padre le amaba. ¿Sí? ¿Podemos volver en sí? Sí, Señor, aquí estoy. Pero se te tiene que revelar cuánto el Señor te ama. Eso se nos tiene que revelar a todos, cuánto el Señor te busca, cuánto el Señor te ama. Y Él no te va a juzgar. Él te dice, aquí estoy como tu Padre, te agarro, te limpio, te purifico, te pongo anillo una vez más. Entra a la casa, sé parte de la casa. Yo sé que el Señor le está hablando a alguien, pero abra su corazón, iglesia. Entonces muchas veces nuestros temores nos traicionan. Podemos sentir ese temor avasallando nuestra vida que viene a meternos solamente miedo. Amén, iglesia. ¿Qué pensaba el Padre? Y como le decía, muchas veces hemos pensado en el hijo pródigo, en el que se queda en casa. Pero el Padre solamente sentado esperando. ¿Cómo se sentiría el Padre cuando vino el Hijo y le pide la herencia? Y hágale esa pregunta a su hermano. ¿Cómo te sentirías como padre si tu hijo viniera a pedirte la herencia? Piense por un momento. Tienes hijos, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo se sintió el padre en ese momento? Mira, papá, aquí lo que tú me das de comer ya no me sustenta. Así que dame mi herencia. Se le olvidó quién le había dado de comer cuando era bebé. Se le olvidó las noches que pasaba en vela. Se le olvidó todo. Se le olvidó.
no nos ponemos a pensar qué pasó por la mente y el corazón del padre cuando el hijo salió de casa. No, aquí no me quieren, aquí no hay amor, aquí no hay nada, aquí no hay, mire, ni se le ruedan las lágrimas a la pastora, ni llora. Y quieren que la pastora esté gimiendo, ¿verdad? Intercediendo y llorando. Así anhelamos. Pero el padre solamente sentado. Nunca salió a buscarlo. Nunca salió a buscarlo. Hasta que entró en sí el hijo. Hasta que entró en sí. Mas el padre solo esperaba, sabiendo que el hijo malgastaba la herencia, y aún así no le importó que era la vida de él la que gastaba. Amén, iglesia. El padre nunca dijo nada. Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre, ¿qué hizo? Lo vio y fue movido a misericordia cuando el hijo volvió en sí y cuando el hijo se acercó. ¿Qué hizo el padre? Se quedó sentado. ¿Ah? Se quedó sentado. Y póngase a pensar, ¿cuántos años tendría ese viejito? Si era anciano. Dejó sus cosas y salió corriendo. Salió corriendo porque veía al hijo acercarse. Sale corriendo y fue movido a misericordia. Fue movido, diga, a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Yo creo que el hijo no esperaba esto. El hijo no esperaba que el padre lo recibiera de esa manera. Pero yo le ponía aquí, valió la pena esperar. Como hijos no logramos entender el dolor que causamos en el padre, pero si tú tienes hijos acá, estoy hablando esto familiarmente, como familia. Muchas veces probablemente hay gente acá, hermanos que no tienen a sus hijos acá en casa. Y tu hijo probablemente espera de que tú hagas algo. Probablemente, ¿por qué? Eso es lo que se espera siempre como hijo, ¿verdad? Pero si hay hijos acá, vuelvan en sí, hijos. Vuelvan en sí, porque habemos muchos que nos hemos alejado sin importar el sentir que un padre pueda sentir. Sin importar lo que un padre pueda sentir, hay padres que aún esperan pacientemente el volver de sus hijos. Y eso me decía el Señor mientras estaba ahí atrás. Van a haber hijos que van a volver a casa. Van a haber hijos que van a volver a casa. Y déjate lo profetizo, van a haber hijos que van a volver a casa. Solamente espera. Solamente sé paciente, porque vendrán. Volverán a casa. Amén. Entonces este padre fue movido a misericordia. El padre empieza a preparar fiesta, iglesia. Amén. Entonces esperemos pacientemente. Y si somos hijos y estamos en esta casa, no esperes que los otros se acerquen a ti. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos con nuestro padre? Acércate a él. No, pero me va a juzgar. No, acérquese a él. El necesitado, la necesitada soy yo. Yo voy a buscar. Porque cuando yo me acerque a él, él se va a acercar a mí. El Señor respeta. El Señor no empuja la puerta. Él toca y dice, me dejas entrar, yo voy a entrar y cenaré contigo y vamos a tener comunión. Acercaos a Dios, dice, ¿y qué más? Pero no, muchas veces queremos cambiar este texto. Acércate a Dios, acércate a mí y yo me voy a acercar a ti. Diga conmigo, ay, ay, ay.
Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Afligíos, ay Señor, afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo, ¿qué? Humillaos en la presencia del Señor y Él, ¿qué? Os exaltará. Pero ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo primordial? Humillarnos. Reconocer que hemos fallado. Reconocer, diga conmigo, que yo fui el que me alejé. Que yo fui el que me aparté. Iglesia, vamos a ver fruto. Vamos a ver fruto cuando de nuestra parte haya una humildad y reconozcamos que nosotros hemos fallado. Amén. Y reconozcamos que le hemos fallado al Padre. Isaías 49:15 al 16 dice: ¿puede una mujer? Van subiendo los músicos, por favor. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho? Hago una pregunta. Sí puede. ¿Cuántos niños hay abandonados? ¿Sí? Entonces sí se puede, ¿verdad que sí? ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho? Puede. Sí puede abandonarlo, sin compadecerse. Hay padres que dejan hijos abandonados. Somos humanos. Hemos fallado muchas veces. ¿Cuántas mujeres no han dejado a sus hijos abandonados? Somos humanos y cometemos errores. La madre puede, el padre puede, pero mi Señor no puede. Aunque ellos lo hagan, aunque nosotros seamos así, sin compadecerse de su hijo, de sus entrañas. Aunque dice, ¿qué dice? Aunque ellas se olvidaran, entonces sí hay quien se olvide. Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. He aquí, en las palmas de mis manos te he grabado. Nosotros le fallamos, ¿verdad, iglesia? Muchas veces. Somos sin compasión. Muchas veces no nos dolemos. Pero mi Señor te tiene en sus palmas. Y el único que no te va a dejar es Él. El hijo se fue de casa, no importando el sentir del padre o que el padre pudiera sufrir. Yo no sé cuántos se han venido a este país, probablemente huyendo de su casa, probablemente porque no soportamos la corrección de un padre o de una madre. Y dijimos hasta aquí. O fuimos jóvenes, o somos jóvenes, que probablemente estés en tu casa y menosprecias la corrección. Pero déjame decirte, hijo, jovencita, jovencito que estás aquí, cuando de nuestra parte está esa actitud, no tienes idea el dolor que causas en un padre cuando tomamos esa actitud. Sepamos bien discernir. Cuando un padre llora en su cuarto y no te dice nada, tú sales a 10 horas de la noche y no te importa. ¿Y qué puedes decir? Ya tengo edad, ya soy maduro. No, mientras tú vivas en casa sigues siendo hijo de dominio. Y hay alguien que dobla sus rodillas por ti. Hay alguien quien intercede por ti. Y aunque tú andes haciendo averías afuera, hay gente que ora por ti. No menosprecies la corrección del Padre, que eso te va a servir cuando tú tengas tu familia y te va a seguir la honra. No es aquí. La honra te va a seguir a ti cuando tengas tus hijos. Y si tú honraste, diste ese lugar a tus padres que le correspondían, a ti te la van a dar. Esa honra, diga jovencito, diga jovencita, esa honra
esa honra me sigue. Esa honra me sigue. Porque los míos me van a honrar. Porque yo he sembrado honra. Hay el respaldo espiritual. Hay un respaldo. Cuando de nosotros decimos: Señor, quiero honrarte no solamente con mis bienes, quiero honrarte en todo lo que soy, Señor. Porque es algo que tú estás sembrando, que vas a cosechar en los tuyos. Sembraste honra en tus padres, adulto, madre, padre. Sembraste honra. Ten por seguro que vas a cosechar honra. Y no está de balde. No por gusto te sujetaste. Y si eres hijo, vas a ser recompensado en toda área de tu vida. No vas a caminar sin cobertura. No vas a caminar sin paternidad, porque el manto de Jehová habitará sobre tu vida toda la vida, porque fuiste fiel. Fuiste fiel. Haya fidelidad en nuestra vida. Haya fidelidad en nuestra casa. Solamente reconocer: Señor, sí, te he fallado tantas veces, Señor. Pero Él no te desecha. Él te sigue esperando. Él te sigue esperando. Como un padre se compadece, Salmo 103:13. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Ponte de pie. El Señor ha hablado. Dile: Señor, ten compasión de mí. Aquí está su presencia, iglesia. Aquí está su presencia. Grande, grande, grande su amor. Siéntete amado. Siéntete hijo. Siéntete cubierto. El manto del Padre aún no se ha apartado. Deja que el Señor te ministre, iglesia. Deja que el Espíritu Santo hoy ministre esta casa. La paternidad del amado hoy sea sobre este lugar. Vamos, vamos, vamos. Eleva, eleva a Él tu gemir, tu clamor. Haya humildad. Hay humildad en tu corazón. El Señor, quiero volver. Quiero volver una vez más a empezar. Quiero volver a empezar, Señor. Amarte como al principio. Amarte como antes te amaba. Como antes te buscaba, Señor. Que no hallaba las horas de entrar en mi recámara para buscarte. Vuelva ese amor, vuelva ese amor. Levanta tu clamor. Levanta tu clamor, levanta tu clamor. Dile: Señor, aquí está mi vida, te necesito. Eso es, eso es. Aquí está su presencia. Oh, abrázalo. Abrázalo. Vamos, vamos, vamos. Vuelvo a casa, dile: Señor, vuelvo a casa. El altar está abierto. El altar está abierto. Si quieres renovar votos, aquí el Señor te espera. Si sientes que le ha fallado, si te has sentido solo, aquí está el Señor, aquí está el Señor. Dile: Señor, hoy quiero arreglarme contigo. Venga tu manto, venga ese manto paternal. Y no sucede. Eso es, eso es. Y aquí estoy, oh Rey de Gloria. Llena, llena, llena. Misericordia hoy se pose.
misericordia derramada. Oh, yo solo sé Ministerios Ebenezer Denver presentó una transmisión de nuestro servicio general en vivo. Para más información visita nuestro sitio web iglesiadecristojubileo.com.